El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, una dependencia de la Secretaría de Cultura, Gobierno de México, les da la cordial bienvenida a esta segunda sesión del curso Violencias en México durante el siglo XX. Hemos tenido una extraordinaria recepción por parte del público, no solamente de las personas que están inscritas, sino de todas aquellas, de todos aquellos interesados en mirar la reproducción del video de la conferencia en el canal INER de YouTube, y de igual manera los invitamos a que sigan el pulso de esta segunda sesión, esta vez con una conferencista de superlujo, una gran compañera, amiga de este instituto que ha colaborado incansable en las diferentes actividades que desarrolla el INER, con miras al esclarecimiento de la historia del tiempo presente, de la historia más reciente, pero que también hunde sus raíces en el pasado, como ya nos darán cuenta los diversos expositores, los conferencistas, las especialistas de este curso Violencias en México, siglo XX. Gema Klopp Santamaría es nuestra invitada de hoy. Es de hecho una de las personas que vuelve casi internacional este curso en la medida en que aceptó nuestra invitación, residente, una profesora adjunta en la Universidad George Washington de Estados Unidos, y ahora, por circunstancias de la vida, en Alemania, en Europa, y siguiendo, desde luego, el compromiso para dar esta muy interesante conferencia, estoy cierto de eso. Déjenme decirles, antes de darle la palabra a Gema Klopp, que, bueno, ella es maestra en género y política social, también es doctora en sociología y estudios históricos, y en la actualidad, como ya comenté, se desempeña como profesora adjunta de historia y asuntos internacionales en la Universidad George Washington, en Columbia, Estados Unidos. Está especializada en temas de violencia, crimen, religión y género en América Latina durante el siglo XX y lo que llevamos en el tramo del siglo XXI. Es autora de diversos artículos y de una producción muy interesante. Solamente citaré dos títulos junto con David Carey. Es editora de Violencia y Delincuencia en América Latina, Representaciones y Política, publicado en 2017, y lo que viene a ser recientemente su gran bestseller, altamente recomendable, En la vorágine de la violencia, formación del Estado, injusticia y linchamientos en el México por revolucionario, editado por Grano de Sal en 2023. Búsquenlo y busquen desde luego el detalle de la producción, de la trayectoria académica de Gema Klopp Santamaría en el sitio web, que recomendamos desde luego en la semblanza. Busquen su semblanza en la sección del curso en el portal de internet de el INER. Bien, demos la bienvenida a Gema Klopp Santamaría, quien nos acompaña la tarde de hoy. Bienvenida, Gema, un honor, un gusto. Muchísimas gracias, David, por esa presentación tan generosa, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes. Es un lujo, de verdad, para mí colaborar y ser parte, ser una de las conferencistas de este curso, y de esta invitación a pensar las violencias en el siglo XX mexicano. Doy las gracias de nuevo al doctor Felipe Ávila Espinosa por la invitación, por supuesto a David Guerrero, a Ana Salinas y a todos los involucrados en la organización de este curso. Agregaría que además de mi adscripción ahora como investigadora y profesora de investigación en George Washington University, estoy ahora como profesora en University College Cork en Irlanda. Entonces, efectivamente me conecto desde las Europas, digamos así en plural, con todo gusto. Bueno, mi ponencia abordará el tema de las violencias populares en la historia del siglo XX mexicano, y parte de estas reflexiones, efectivamente, como ya mencionaba David, están basadas en los hallazgos principales de mi libro, publicado el año pasado bajo el sello editorial de Grano de Sal y editorial CIDE, en la vorágine de la violencia.
Algunas de las reflexiones están también basadas en un capítulo que se publicará en una colección de ensayos sobre las violencias en México, editado por el Colegio de México. Y bueno, con esto me permito dar inicio. En una de las primeras escenas de la película de Emilio el Indio Fernández, Río Escondido, la maestra Rosaura Salazar, protagonizada por la diva del cine mexicano María Félix, camina a toda prisa hacia el majestuoso Palacio Nacional, a donde se dirige para reunirse con el presidente de México. La maestra, abrumada por la grandeza del edificio y por sus murales, llega a su cita llena de emoción. Aunque llega tarde, el presidente la recibe, incluso antes de recibir a los médicos y a los secretarios de gobierno que la están esperando. La maestra se reúne así con el presidente Miguel Alemán, cuyo rostro de perfil aparece como una sombra imponente y soberbia. El presidente le explica a la maestra sus planes para transformar al país y enfrentar los grandes problemas de México, con la ayuda de ciudadanos comprometidos como ella. Con tono grave le advierte, mientras los grandes núcleos humanos, perdón, mientras los grandes núcleos humanos no salgan de las tinieblas del analfabetismo, no podremos levantarnos de este letargo de siglos. México carece de agua, carreteras, caminos vecinales, alfabeto y moralidad. Río Escondido, el pueblo al que la maestra debe acudir para cumplir su misión de alfabetización y modernización, es uno de esos lugares que viven, entre comillas, en las tinieblas. El pueblo existe bajo el dominio del cacique y también presidente municipal, don Regino. Con el apoyo de su grupo de pistoleros, don Regino controla todos los recursos que hay en el pueblo, incluida el agua, que utiliza para sus caballos a expensas de los habitantes del pueblo. Como soberano de Río Escondido, don Regino controla también el uso de la violencia. Sus pistoleros amenazan y asesinan a todo aquel que se atreve a contravenir la autoridad de su jefe, incluidos niños, adultos y ancianos. No hay más Dios que mi jefe, don Regino Sandoval, dice uno de sus pistoleros. Para mí, no hay más ley que la de mi jefe, dice otro. La maestra Rosaura se enfrenta así a un pueblo alejado de la protección del presidente y del México de leyes, modernidad y orden burocrático que existe supuestamente en la capital del país. Hacia el final de la película, la maestra, una mujer educada, defensora de las causas justas, mata al cacique en legítima defensa, cuando éste trata de abusar de ella. Mientras el cacique yace muerto en el piso fuera de la casa de la maestra, sus pistoleros son rodeados por una multitud de hombres y mujeres que llegan de todas partes del pueblo cargando antorchas. El pueblo en masa lincha a los pistoleros en venganza por los abusos cometidos por ellos y el cacique. Una música triunfal transmite la noción de que ambos asesinatos, el cometido por la maestra y el cometido por la gente del pueblo, son actos de justicia. Característica de la producción cinematográfica de la época dorada del cine mexicano, la película Río Escondido ofrece un marco útil para introducir el tema que ocupa esta presentación, a saber, las violencias populares en México y la formación de la autoridad en el país. La película es reveladora tanto por lo que muestra como por lo que oculta con relación al cómo y quién del ejercicio de la violencia durante estos años. La película muestra, por un lado, que la violencia no era perpetrada exclusivamente por el Estado y que era más bien ejercida por una multiplicidad de actores, incluidos caciques, pistoleros y turbas de vecinos organizados de manera más o menos espontánea, con el fin de castigar conductas consideradas inaceptables. Así pues, al igual que en el pueblo ficticio de Río Escondido, en el México de mediados del siglo XX, la violencia no era prerrogativa exclusiva del Estado y en parte era más bien parte del lenguaje de control, negociación y protesta utilizado tanto por actores estatales como por ciudadanos.
Por otro lado, la película oculta el hecho que la violencia, incluida la violencia extralegal, era ejercida también por actores estatales, incluidos policías, militares, funcionarios públicos y políticos en puestos de elección popular. A lo largo de la película, el Estado en su papel de perpetrador de la violencia es el gran ausente. Si bien es cierto, don Regino funge como alcalde del pueblo, este personifica más bien una forma de autoridad tradicional que pertenece a una realidad distante, geográfica y temporalmente hablando. Más aún, su ejercicio del poder se presenta en contraste con la autoridad, entre comillas, moderna y civilizadora, representada por la figura del presidente, y al interior del pueblo, por el médico y por la maestra Rosaura, quienes traen al pueblo salud, educación y cultura. La historia del ejercicio de la violencia durante este periodo, especialmente mediados del siglo XX, décadas 1940, 1950, contrasta con la imagen de la nación que el gobierno mexicano buscó proyectar a nivel internacional mediante esfuerzos diplomáticos, la promoción del turismo y la diseminación de productos culturales. En esta imagen se presentaba a México como un país comprometido con la defensa de la democracia, la paz y la modernización económica. En la propia película Río Escondido confluyen estos temas y, a decir de la prensa en Estados Unidos, el filme logró el objetivo deseado, presentar a México como un país en una marcha inevitable hacia el progreso. El periódico del New York Times, por ejemplo, describió la película como un tributo al programa de educación y salud instituido por ese régimen con el fin de mejorar la calidad de vida del vasto número de personas desfavorecidas que viven en miseria, ignorancia y el sometimiento en zonas remotas de México. Por otro lado, un artículo de Los Angeles Times se refería a cómo la heroína de la película, la maestra Rosaura, se enfrentaba a un pueblo, y cito, dominado por uno de esos rufianes que anteriormente le daban tantos problemas a las autoridades. El objetivo de esta presentación es analizar justamente las características y los actores detrás del uso de la violencia extralegal en México durante estas décadas. Durante este periodo de mediados del siglo XX, que hasta hace poco había sido considerado como un periodo de paz, estabilidad social y prosperidad económica. Mi trabajo se centra en diversas expresiones de violencia, incluidas asesinatos, linchamientos y motines, cometidos tanto por ciudadanos como por actores estatales que en principio estaban encargados de salvaguardar la ley y el Estado de Derecho. A partir del análisis de cartas, de quejas, notas de prensa y productos culturales, argumento que, contrario a lo que proponen las teorías sociológicas tradicionales o clásicas acerca del proceso de formación del Estado, dicho proceso en México no derivó en la monopolización de la violencia ni en su uso legítimo por parte de las autoridades o las élites gobernantes. Al contrario, la violencia en México fue disputada y ejercida por múltiples actores, tanto estatales como no estatales, y aun cuando era ejercida por el Estado, esta no era necesariamente legal ni legítima. Lo anterior argumento no es signo del fracaso del Estado, sino una expresión clara de cómo se formó la autoridad en México y sobre todo en el México postrevolucionario. Una autoridad en la que las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo criminal y lo político estaban desdibujadas. Y puedo con mucho gusto conversar un poquito más sobre este concepto de formación del Estado y qué implica pensar la autoridad en relación a la violencia, no como un Estado fracasado o un Estado fallido, sino más bien dar cuenta de cómo se formó realmente el Estado en México. Entonces, bueno, en el trabajo más amplio analizo, sobre todo en este capítulo que se va a publicar, analizo dos expresiones de violencia. La primera, actos de violencia extralegal cometidos por parte de funcionarios públicos o representantes de la ley, usualmente en connivencia con actores criminales o con actores que ocupaban una zona gris, por así llamarlo, entre lo legal y lo ilegal, incluidos caciques, pistoleros y defensas rurales.
La mayoría de sus casos giraban en torno a conflictos agrarios y de distribución y reparto de tierras, o estaban vinculados con conflictos laborales y sindicales. La segunda parte, que es en la cual me voy a concentrar para esta presentación el día de hoy, incluye actos de violencia que podríamos calificar de violencia popular, cometidos principalmente por ciudadanos o actores no estatales, incluidos linchamientos y amenazas de linchamiento. Estos actos obedecían al afán por parte de los ciudadanos de controlar el delito o castigar el comportamiento de autoridades que abusaban de su poder. Es decir, yo entiendo el linchamiento como una forma de control social en términos sociológicos. Previo a la discusión de los casos, permítanme hacer una pequeña anotación de carácter metodológico. Como va a resultar evidente, mi trabajo privilegia un análisis cualitativo de la violencia, centrado en las prácticas y discursos que le dieron forma y sentido a la violencia a nivel local y comunitario. No obstante, es posible leer este análisis a la luz de las estadísticas del crimen y la violencia identificados por otros trabajos. Sabemos, por un lado, que las tasas de homicidio a nivel nacional disminuyeron a partir de 1940 en México, pasando de una tasa de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el periodo del 1946 a 1950 a una tasa de 18 entre 1956 y 1960. Y aquí estoy mostrando datos que han sido recopilados por el historiador Pablo Picato y que son, de hecho, están disponibles en esa liga y están disponibles para uso público. Eh, Esta tendencia además se mantiene constante hasta el año 2007, cuando las tasas de homicidio aumentan de manera drástica en el contexto de la llamada guerra contra las drogas en México, ¿no? Y aquí estoy haciendo uso de una gráfica basada en datos del INEGI, de nuevo con datos que pueden ser consultados de manera pública. Entonces, esa tendencia, digamos, de baja en la tasa de homicidios empieza en 1940 y lo que quiero enfatizar es que no se revierte hasta el 2007, ¿no? Entonces, había de nuevo como a nivel agregado, a nivel nacional, esta imagen de un país más pacificado, menos violento, justamente porque esa narrativa o ese entendimiento estaba centrado en estos datos a nivel agregado. No obstante, sabemos que las estadísticas a nivel nacional no reflejan o no reflejaban la realidad local y regional, y que las cifras del delito en general no necesariamente corresponden a las percepciones del delito y la inseguridad que sienten los ciudadanos. En ese sentido, la evidencia cualitativa que yo analizo en mi trabajo aporta una mirada de la violencia desde abajo, que va más allá del homicidio y de datos a nivel agregado o nivel nacional, y permite acercarse a la dimensión subjetiva de la inseguridad y la violencia. Los casos examinados apuntan además al carácter multidireccional de la violencia, es decir, que era perpetrada por ciudadanos y por agentes del Estado, y a su utilización como herramienta tanto de control político como de denuncia ciudadana. Entonces, permítanme a continuación discutir a mayor detalle algunos ejemplos. En mayo de 1946, habitantes del poblado de La Concha, en el municipio de Escuinapa, en Sinaloa, lincharon al síndico y a miembros de la policía del lugar. De acuerdo a la nota que sobre el caso publicó el informador, el síndico, y cito, era un sujeto abusivo que había establecido tributaciones muy onerosas a los vecinos de la jurisdicción a su mando. Los atacantes se dirigieron a su casa para reclamarle su comportamiento, pero ahí lo recibió el síndico a balazos. Fue entonces cuando le prendieron fuego a su casa y después, armados de pistolas y puñales, lo lincharon. Unos años más tarde, en el pueblo de San Andrés Papalutla, en Oaxaca, un grupo de habitantes linchó al expresidente municipal por haber vendido unos terrenos comunales al municipio colindante. Aunque el exalcalde negó los hechos, al parecer los perpetradores no le creyeron y decidieron hacerse justicia por mano propia. Estos y otros casos similares, publicados por periódicos locales y de circulación nacional, ponen de manifiesto que el uso de la violencia no era coto exclusivo de las autoridades y que de hecho los ciudadanos podían hacer uso de la fuerza
para castigar conductas que consideraban abusivas por parte de estas. Mientras que en otros casos que analizo en mi trabajo, la violencia era efectivamente perpetrada por las autoridades o por sus grupos armados, en los ejemplos que discutiré a continuación, los principales victimarios solían ser vecinos y habitantes de poblados que en su afán de castigar algún delito o transgresión social recurrían a linchamientos, motines y amenazas. Y cabe aquí mencionar que en mi trabajo yo hago un énfasis en dar cuenta de nuevo de la multiplicidad de actores que ejercen la violencia, no sin ello dejar de reconocer el carácter asimétrico de los usos de la violencia. Es decir, no es lo mismo la violencia ejercida por el Estado y aquellas personas protegidas por la autoridad que aquella que ejercían los ciudadanos, ¿no? Pero sí me interesa dar cuenta del carácter plural de estos actores que hacen uso de la violencia. Entonces, en algunos casos, las víctimas del linchamiento eran hombres y mujeres socialistas, agraristas, mujeres acusadas de brujería, supuestos robachicos, o incluso, y esto sobre todo para la década de 1940 y parte de los 50, aquellos que profesaban una religión no católica, sobre todo protestantes. En otros casos, y de manera similar al accionar de los pueblos de los habitantes del pueblo ficticio de Río Escondido, estas formas de violencia iban dirigidas en contra de caciques, alcaldes, pistoleros, policías u otros representantes de la autoridad a nivel municipal. El hecho de que los periódicos, por cierto, tanto locales como nacionales, cubrieran estos casos y dieran cuenta de la corrupción y abuso que caracterizaba a las autoridades, revela que la prensa tenía un papel fundamental en la denuncia de estos hechos y que la censura que existía por parte del gobierno no lograba del todo controlar lo dicho por estos medios. Revela, además, que los periódicos locales y los diarios que cubrían noticias de homicidio, linchamientos y motines u otros llamados del bajo mundo podían de alguna manera sortear mejor los controles por parte del gobierno y publicar reportajes que correspondían en apariencia a asuntos que no tenían que ver con la política, o al menos con una crítica frontal al gobierno. Sin duda, uno de los casos más sonados hacia fines de la década de 1950 y que fue cubierto por diversos medios locales y nacionales fue el linchamiento de Aquiles de la Peña, el infame cacique de Ciudad Hidalgo, Michoacán. De la Peña fue un influyente líder agrarista que luchó en contra de los cristeros en Michoacán y era aliado y amigo personal del expresidente Lázaro Cárdenas. Tan estrecha era su relación que el propio Cárdenas viajó a Ciudad Hidalgo después de su asesinato y vestido de traje militar hizo guardia frente a su féretro. El linchamiento de la Peña ocurrió en abril de 1959 y se suscitó después de que algunos habitantes de Ciudad Hidalgo acusaran al cacique de haber envenenado el agua del pueblo. Y seguro, como algunos recordarán, este caso fue retratado e inspiró la novela del periodista y escritor Fernando Benítez, El agua envenenada. Además de atacar al cacique, los pobladores lincharon también a dos de sus pistoleros. A uno de ellos lo ataron a un árbol y lo mataron a pedradas. Aunque la acusación del agua envenenada resultó falsa y ser producto de un rumor, el descontento de la población había ido creciendo desde hace varios años, de tal suerte que el rumor fue simplemente el detonante del descontento popular. Entre otras cosas, los habitantes de Ciudad Hidalgo resentían tanto los abusos perpetrados por el cacique como la manera en la que éste controlaba la política local, manipulando las elecciones e imponiendo a las autoridades municipales desde hacía más de 2 décadas. Y por cierto, estoy segura que ya están viendo conexiones entre esto y la película Río Escondido, ¿no? Entonces hay una correlación entre casos que están pasando realmente en estos años y casos que se están presentando en el cine mexicano. De manera similar al linchamiento de Aquiles de la Peña, otros actos de violencia cometidos en contra de alcaldes o candidatos a alcalde muestran que, contrario a la imagen que hasta hace poco se tenía del país durante este periodo, México estaba lejos de ser un país estable políticamente hablando, o donde el dominio del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional PRI, no estaba exento de ser cuestionado y disputado por los ciudadanos, tanto dentro como fuera de las urnas. En enero de 1955, por ejemplo,
habitantes del pueblo de Tlapehuala, en Guerrero, lincharon a un alcalde que había sido impuesto por el PRI a pesar del rechazo popular que existía respecto a su candidatura. En la nota del periódico, el periodista notaba que, y cito, en varios lugares del Estado se mantiene en pie el conflicto político originado en las últimas elecciones, pues muchos pueblos han manifestado su descontento por la toma de posesión de ayuntamientos cuyos integrantes no cuentan con las simpatías de las mayorías. De manera similar, habitantes del pueblo de San Andrés Dinicuiti, en Oaxaca, lincharon al presidente municipal en febrero de 1957. Las razones tuvieron que ver con que el alcalde había asesinado días antes a un vecino del lugar. Cuando los habitantes demandaron justicia por el asesinato frente al Palacio Municipal y no encontraron respuesta, irrumpieron en el edificio donde se encontraba escondido el alcalde. Miembros del Partido Acción Nacional declararon que el alcalde había sido, y cito, un caso típico de imposición oficial y que su impopularidad junto con el delito habían provocado el linchamiento. Los casos de linchamiento perpetrados en contra de soldados ilustran también cómo los ciudadanos podían responder muchas veces con el uso de la violencia a los abusos del poder por parte de las autoridades. Aunque estos casos no eran necesariamente comunes, su ocurrencia da cuenta de que incluso los militares, quienes supuestamente gozaban de mayor legitimidad, confianza y poder al comparárseles con policías municipales u otras autoridades civiles a nivel local, estaban sujetos a la justicia popular, ¿no? Y aquí presento una foto del caso famoso de Juan Castillo Morales, conocido popularmente como Juan Soldado, quien estuvo a punto de ser linchado en 1938, acusado de haber asesinado y violado a una niña de 8 años en Tijuana, ¿no? Al final, el linchamiento no se lleva a cabo, pero se le ejecuta por la llamada ley fuga. Entonces, hay casos que suceden también en estas otras décadas posteriores. Por ejemplo, en agosto de 1950, un soldado estuvo a punto de ser linchado por un grupo de vecinas en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. El incidente se suscitó después de que el soldado intentara abusar de una niña, igual que en el caso de la niña Olga de Tijuana, de 8 años. La madre de la niña, al darse cuenta de las intenciones del soldado, empezó a golpearlo fuertemente y a pedir auxilio. Entonces un grupo de vecinas, armadas de piedras, cuchillos y palos, intentaron lincharlo, pero el soldado fue rescatado por otras personas. Igual me permito aquí subrayar la dimensión de género del linchamiento y de estas violencias populares, ¿no? Entonces, los linchamientos son perpetrados tanto por mujeres como por hombres, y las mujeres tienen un papel importante no solo en la circulación de los rumores que llevan a estos linchamientos, sino también a la ejecución de los mismos. Y esto complica de nuevo como concepciones tradicionales que tenemos informadas por concepciones de género acerca de las mujeres simplemente como víctimas pasivas de la violencia. Asimismo, un año más tarde, en febrero del 55, alrededor de 50 personas lincharon a 2 soldados en Cuautepec, Hidalgo. En este caso, el linchamiento tuvo como origen una riña de cantina entre dichos soldados y un par de obreros textiles con quienes estaban tomándose unos tragos. Después de una acalorada discusión, uno de los soldados asesinó a uno de los obreros con un puñal. Al enterarse del asesinato, un grupo de trabajadores y algunos vecinos lincharon a los militares. Agentes del servicio secreto, elementos de la zona militar y el propio procurador de justicia de Hidalgo se dirigieron a Cuautepec para conocer más del caso. Los linchamientos o amenazas de linchamiento en contra de autoridades, funcionarios públicos y guardianes del orden echan luz sobre el papel de la violencia como un lenguaje político, un instrumento a través del cual los ciudadanos expresaban su descontento, frustración y enojo frente a autoridades que abusaban de su poder. La ocurrencia de estos actos de violencia por parte de ciudadanos de a pie ponía en entredicho tanto el control de la violencia por parte de las autoridades como la legitimidad en el uso de la violencia por parte de estos. Más que cuestionar el que las autoridades hicieran uso de la fuerza en cualquier circunstancia,
Cuando los ciudadanos perpetraban estos actos de violencia, lo que buscaban era negociar con estas los términos en los que la violencia podía o no utilizarse. Por ejemplo, al castigar a alcaldes abusivos o que habían sido impuestos a través de corrupción o manipulación de resultados, los ciudadanos estaban comunicando su desacuerdo con este modo de hacer política. Lo mismo puede afirmarse en el caso de militares u otros guardianes del orden que abusaban de la fuerza. El mensaje enviado por los ciudadanos era que no se toleraría que se cometieran esos delitos, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí el mensaje es que la violencia y los linchamientos en este caso particular deben de entenderse como una forma de comunicación y lenguaje político, ¿no? O sea, solemos pensar a la violencia como el fin de la comunicación, pero de hecho es más bien una forma de comunicar un mensaje político. Y me permito igual aquí presentar algunos casos, ¿no? O sea, mi presentación es sobre el siglo XX mexicano, pero desde luego, como saben, los linchamientos continúan en México y de hecho México es de los países donde ocurren linchamientos con mayor frecuencia en América Latina y continúan casos en contra de alcaldes, ¿no? O sea, incluido, por ejemplo, uno que fue más sonado, que se da en el 2016 el alcalde de San Juan Chamula en Chiapas, al cual le reclaman los ciudadanos o las personas de la comunidad por falta de recursos, recursos no entregados, por obras que no se entregaron, etcétera. Entonces hay un continuum, digamos, en el patrón de la violencia y del mensaje político que buscan establecer estos actos. Y también me permito hacer un paréntesis cultural, ¿no? Porque haciendo como un recuento de estos productos culturales en la historia reciente del país, otra de las películas donde se retrata un linchamiento en contra de un alcalde es La Ley de Herodes, ¿no? De Luis Estrada de 1999, donde el alcalde del pueblo ficticio de San Pedro de los Aguaros es linchado, ¿no? O sea, y la película de hecho se sitúa supuestamente en 1949, justamente durante el sexenio de Miguel Alemán, que es donde se sitúa también Río Escondido, ¿no? Entonces, de nuevo hay paralelos interesantes en la historia de la cinematografía y en mi trabajo yo siempre busco referirme no nada más a, digamos, fuentes primarias más tradicionales, como pueden ser telegramas, cartas de quejas, prensa, sino también a este tipo de productos culturales. Desde luego, no todas las formas de violencia extralegal utilizadas por las autoridades eran rechazadas por los ciudadanos. Cuando se trataba de castigar a criminales considerados como indeseables o peligrosos, el uso de castigos extralegales, como el caso de la ley fuga y la tortura, era tolerado e incluso apoyado abiertamente por parte de la opinión pública. Aquí presento una portada de la prensa que ilustra esto, ¿no? Asesinos que eran usualmente descritos como chacalitos, como chacales en la opinión pública y cuyos crímenes eran considerados como crímenes tan monstruosos, tan espeluznantes, que no merecían cárcel, que lo que merecían era este tipo de castigo expedito. Em, una editorial que ilustra bien el tipo de actitud punitiva que caracterizaba el sentir popular respecto a ciertos crímenes, especialmente asesinatos, fue publicada en julio del 56 por el diario El Informador. Bajo el título Consideraciones sobre la pena de muerte, el autor reflexionaba sobre una oleada de horrendos crímenes de sangre en Chihuahua y comentaba que la única manera de contener dichos delitos era aplicar la pena de muerte a los culpables, a pesar de que legalmente esta ya no era vigente. Advertía que de no ponerse un alto a estos asesinatos, la gente recurriría al linchamiento. Se refería además al poder de disuasión que la sola posibilidad de ser fusilado creaba supuestamente entre los criminales. Con tono paternalista, el autor afirmaba, y cito, un padre de familia que no castiga a su hijo en forma apropiada no se conduce como buen padre. La autoridad está obligada a dar garantías a la gente de orden. Más aún, ante la posible aplicación desigual de la pena de muerte entre pobres y ricos, el autor ofrecía el siguiente razonamiento. Y cito, aritméticamente debemos comprender que si matando a un hombre muy malo se salvan varios hombres, hay que matar a aquel hombre. El apoyo a medidas punitivas severas se basaba tanto en la supuesta amenaza que representaban estos criminales
como en la imposibilidad de que las autoridades aplicaran el castigo que dichos delincuentes se merecían. Como deja entrever la editorial del Informador, el castigo considerado como merecido no era uno que conllevara simplemente estar tras las rejas, era más bien un castigo corporal y, si era posible, también letal. El punto así no era sustituir la ley del Estado, sino más bien aplicar una ley o forma de justicia alternativa. Los linchamientos o intentos de linchamiento en contra de supuestos asesinos, por ejemplo, sucedían muchas veces una vez que los sospechosos habían sido ya detenidos por la policía. Un caso que ilustra bien lo anterior sucedió en 1950 en Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras, cuando una multitud de personas trató de linchar a 5 presuntos asesinos acusados de haber asesinado a una mujer anciana. Mientras los sospechosos estaban en la jefatura de la policía rindiendo su declaración, un grupo de personas irrumpe en el edificio de la delegación con la intención de lincharlos. Unos policías enviados como refuerzos por parte de la comandancia logran prevenir el linchamiento. De manera similar, en el pueblo de Agua Fría, en Tampico, Tamaulipas, habitantes del lugar lincharon a 2 asesinos en octubre de 1950. Los individuos habían supuestamente violado y después asesinado a una mamá y a su hija. Un vecino encontró los cuerpos de las 2 víctimas y dio aviso a las autoridades, quienes lograron aprender a los presuntos asesinos. Pero cuando corrió la voz entre los habitantes de que los 2 individuos estaban en manos de las autoridades, un grupo de lugareños, y cito la nota, arrebataron a los culpables y los lincharon a pedradas, garrotazos y puñaladas, dejándolos convertidos en unas masas sangrantes. Aunque va más allá de esta presentación, como he reflexionado en otras oportunidades, podemos observar el mismo patrón en casos contemporáneos del linchamiento, incluidos algunos de los más sonados en la historia reciente de México, como el caso de Tláhuac de 2004 en contra de policías de la Federal Preventiva, el linchamiento de los hermanos encuestadores de Tortilla en Ajalpan, Puebla, del 2015, y el linchamiento de Daniel Picasso en Papatlazolco, también en Puebla, en 2022. En todos estos casos, la autoridad no estuvo ausente, pero a pesar de estar presente, fueron incapaces de detener estos actos, ¿no? Entonces, de nuevo, puedo regresar a estos puntos y o pueden también leer parte de mi trabajo para ver cómo ato hilos entre el pasado y el presente en la historia de estos fenómenos. Entonces, estos y casos similares dejan en claro que los linchamientos no expresaban un vacío de autoridad, más bien enunciaban la desconfianza que existía en la policía y en la capacidad de la misma de aplicar un castigo efectivo. Para los perpetradores de estos actos, la efectividad del castigo no era entendida en términos de la aprehensión y encarcelamiento de los sospechosos. Involucraba más bien la amenaza del uso de la fuerza o la aplicación de un castigo corporal, colectivo y extralegal. A diferencia de los linchamientos en contra de presidentes municipales, caciques o soldados, en estos casos las autoridades no eran las víctimas directas. No obstante, estos actos estaban igualmente cargados de un mensaje político que también estaba dirigido a las autoridades. En este caso, el mensaje era doble. Por un lado, los perpetradores dejaban en claro que no tolerarían el comportamiento de asesinos y delincuentes y que estos quedaran impunes. Por otro, mandaban el mensaje de que si las autoridades no les aplicaban el castigo merecido a estos delincuentes, los ciudadanos tomarían la justicia por mano propia. Aunque agentes de la policía lograban en varias ocasiones salvar a los supuestos asesinos, sería un error decir que estos se oponían siempre al uso extralegal de la violencia, ¿no? Y como lo demuestra la versión más extensa de mi investigación, incluido mi libro, policías, militares y otros representantes de la autoridad recurrían también al uso de la violencia extralegal con fines políticos o personales, ¿no? Incluidos su participación en linchamientos o en casos de ley fuga o tortura. Así pues, tanto ciudadanos como figuras de autoridad veían en el uso de la violencia un recurso efectivo para dirimir disputas, proteger intereses y controlar ciertas conductas que consideraban inaceptables
o amenazantes. Y voy a empezar a concluir con estas últimas reflexiones. En la primera escena de la película Río Escondido se muestra un mensaje que enuncia lo siguiente, y cito: esta historia no se refiere precisamente al México de hoy, ni ha sido nuestra intención situarla dentro de él. Aspira a simbolizar el drama de un pueblo que, como todos los grandes pueblos del mundo, ha surgido de un destino de sangre y está en marcha hacia superiores y gloriosas realizaciones. Fin de la cita. Con dicha frase, el director del filme buscaba probablemente situar la narrativa de esta película en un pasado distante, que no obstante fuese reconocible por los espectadores contemporáneos. La frase sugiere una trayectoria lineal en la que el país, alguna vez envuelto en un pasado turbulento y lleno de violencia, se dirige hacia un mejor futuro. La violencia aparece al centro de la película como un recurso del cual echa mano no solo el cacique y sus pistoleros, sino también la gente del pueblo de Río Escondido y eventualmente hasta la maestra Rosaura, encargada de llevar a cabo la misión civilizatoria del gobierno. En cambio, el Estado mexicano aparece encarnado en la figura del presidente como el gran salvador del pueblo y como un agente que apuesta por leyes y por el orden. Como muestran los ejemplos analizados en mi presentación, la violencia que la película describe no es cosa del pasado. De hecho, alrededor de los mismos años en los que la película aparece, ¿no? Aparece en 1948, la violencia era ejercida por múltiples actores, incluidos pistoleros, grupos armados, defensas rurales y vecinos y habitantes que organizaban motines y linchamientos. Más aún, la violencia era ejercida también por el Estado. Y esa violencia que la película Río Escondido oculta era ejercida por policías, alcaldes, soldados y otras figuras de autoridad que abusaban de la fuerza para defender sus intereses políticos u obtener algún beneficio personal. La violencia cometida por actores estatales, directamente o mediante el uso de pistoleros, impactaba a campesinos agraristas, pero también a estudiantes, trabajadores, periodistas, ciudadanos de a pie. Ahora, la violencia popular, en esta violencia popular, los ciudadanos expresaban su contento y su oposición a los abusos por parte de las autoridades y lo hacían también de maneras civiles, ¿no? O sea, hay una serie de cartas de quejas al presidente y a otras autoridades donde expresan la situación que están viviendo y exigen justicia y apelan a las promesas de justicia de los gobiernos revolucionarios. No obstante, los ciudadanos también comunicaban su descontento a través del uso de linchamientos, motines y otras expresiones de violencia popular. Las víctimas de estos actos no eran solamente figuras de autoridad que habían abusado de la fuerza de una forma que se percibía como ilegítima, también incluía personas acusadas de haber cometido un delito o alguna transgresión social, ¿no? Incluidas, de nuevo, mujeres acusadas de brujería, socialistas, protestantes y sobre todo, como los casos que analicé en esta presentación, supuestos delincuentes. Entonces, la imagen que emerge, ¿no? de este periodo es una en la que tanto autoridades como ciudadanos contribuyeron a una realidad en la que la violencia era vista y ejercida como un instrumento para defender intereses y controlar conductas. En ese contexto, el uso de la violencia por parte de actores estatales no era monopólico, tampoco era legal o legítimo. Bajo la apariencia entonces de estabilidad política y paz social que el gobierno buscaba proyectar a nivel internacional y a través de productos culturales, existía un México en el que la violencia extralegal no era algo excepcional ni anacrónico, sino parte del lenguaje político reconocido y utilizado por una multiplicidad de actores. Muchas gracias. Muchas gracias, Gema Klopp Santamaría, por esta magnífica conferencia, esta exposición de uno de los temas que ha llamado más la atención a lo largo de tus estudios. Y bueno, sin duda,
recomendamos al público que busque tu producción académica, lo que está disponible en línea, y el impreso también, que lo busquen, que lo lean, porque como tú acabas de señalar, pues es una realidad y es una constante en la sociedad mexicana. Por lo menos nos diste cuenta de un testimonio de hace 70 años y de algo que prácticamente es del día de ayer, ¿no? Entonces, eso nos habla de unas permanencias y de una historia o de procesos sociales e históricos que son alternativos a la visión que desde las instituciones se establece como un México regulado, institucional, normativo, dirigido hacia una cultura cívica, ¿verdad? Bien, yo quisiera complementar tu participación, Gema, con un par de planteamientos que permitan clarificar precisamente las bases, los pilares a partir de los cuales se orientan los resultados de tu trabajo. De acuerdo con tu conferencia, la violencia es también una integra un lenguaje de control político y social, ejerce la violencia para generar miedo, para generar respeto, para que las personas se alineen, pues, que obedezcan si hay cobro de contribuciones y demás, y hay cobros legales y extralegales, ¿verdad? De autoridades y de otros que no son autoridades actualmente. Y la violencia también como reacción. Es decir, es un instrumento y también es un momento, me parece, un linchamiento, es en muchos sentidos un momento explosivo. Hay condiciones previas, pero no deja de ser algo que no estaba en el control de lo inmediato. ¿Puedes hablarnos precisamente de este uso? Eh, Porque llama la atención, pues, va contra es como una especie de contrahistoria de la legalidad y el sostenimiento del orden en México, y parece que es algo, una historia paralela, simultánea. eh, Cuéntanos más sobre esto, control y violencia coacción. Sí, no, absolutamente. Me gusta mucho esta pregunta porque efectivamente creo que lo que a mí me pareció desde un inicio muy interesante del tema, a pesar como digamos, también de lo difícil que es el tema, ¿no? O sea, trabajarlo y habiendo revisado cientos de casos al respecto, ¿no? En el libro analizo más de 150 casos, ¿no? Entonces, es difícil, pero al mismo tiempo lo que desde el inicio me pareció interesante es cómo el linchamiento escapa a definiciones como tradicionales o fáciles de la violencia, ¿no? Es muy difícil situarlo, yo diría, en un eje interpretativo de carácter vertical, ¿no? O sea, es difícil imaginar a los linchamientos o conceptualizarlos fácilmente, ya sea como una forma de violencia represiva solamente o redentora o revolucionaria por otro lado, ¿no? Porque efectivamente son, por un lado, o pueden ser utilizados como un instrumento de control político, ¿no? Y eso se ve claramente en los casos en los que alcaldes, policías participan de estos actos, pero también caciques y personas que están de facto ejerciendo la autoridad a nivel local. Pero efectivamente también son actos de resistencia, ¿no? O sea, son actos de resistencia que permiten a los ciudadanos negociar el ejercicio de la autoridad y también los usos de la violencia, ¿no? Y lo que me parece fascinante es que los ciudadanos no necesariamente están diciendo, no queremos que la autoridad use la violencia, pero quieren establecer los términos del uso de esa violencia. Y ojo que esos términos no pasan necesariamente por la ley, no pasan necesariamente por el marco legal, sino más bien por las prácticas, ¿no? O sea, por una especie como de nuevo de negociación que se da como a nivel bastante cultural. Entonces, creo que sí, efectivamente, lo que me parece interesante y retomo el tema del concepto este de formación del Estado, que parece un poquito abstracto, pero que al final, de nuevo, desde la sociología y desde la historia, si entendemos cómo se construye la autoridad y cómo se construye el Estado en México,
es ese proceso histórico donde hay una negociación y dinámicas de coerción y de resistencia entre la autoridad y la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que llamamos Estado es el resultado de ese proceso de negociación, de ese estire y afloje, ¿no? Y lo que yo estoy como mostrando en mi trabajo es que los linchamientos que efectivamente son explosivos y efectivamente también son efímeros, ¿no? O sea, duran poco tiempo, son, a pesar de ese carácter explosivo, efímero y en muchos casos también espontáneo, son una parte central para contar esa historia de formación del Estado, ese proceso de negociación, coerción y resistencia, ¿no? Que efectivamente, como bien resumes, son parte de la historia de este fenómeno, ¿no? De esos ejes de control político, resistencia y negociación, ¿no? Em, tenemos presente que desde el pensamiento ilustrado se, se establece la razón y la ley como los principios rectores de nuestra conducta política, de nuestra conducta como ciudadanos, pero también precisamente desde hace más de 200 años con la Ilustración se definió que cuando la autoridad y la justicia no tienen los elementos suficientes para asegurar la libertad y la vida de la gente, del pueblo, el pueblo tiene derecho a rebelarse, ¿no? Es el principio de rebelión popular. Cuando la autoridad no te satisface, tienes derecho a sustituirla porque va contra el bien común. Y aquí parecería que haces un planteamiento, pues, no sé, radical, pero por lo menos sí es muy paralelo a la historia institucional en el sentido en que hay otros modos de hacer justicia que no son precisamente los que están en los códigos, en los procedimientos, en la legalidad. Hay un modo de hacer justicia y hay un modo de hacer política recurriendo a la violencia precisamente, ¿no? Estos ciudadanos que se sienten no representados o abusados por su autoridad y que toman otro camino. Entonces, es otra historia la que nos estás planteando, Gema, es una historia paralela, es decir, no quiero decir que sea lo contrario a lo que debería esperarse en la expectativa. Corre paralela a nuestra historia. Hay una geografía de lo que nos estás planteando. Por otra parte, es una pregunta. Eh, Sí. no encontré de Hermosillo, Sonora, pero sí de mucho de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas. Cuéntanos. Sí, no, no, totalmente. Pues mira, empiezo quizás con la última pregunta, que es sobre la geografía del linchamiento, porque en el libro, de los casos que yo analizo, la mayor parte están concentradas en el centro de México, ¿no? Entonces, aparece Puebla, Estado de México, Ciudad de México, algunos casos en Tlaxcala, como los casos predominantes, Veracruz también, pero sobre todo eso, ¿no? Puebla, Estado de México, Ciudad de México. Y es interesante porque, aunque yo explico en el anexo metodológico del libro que, digamos, mis hallazgos tienen los vicios que tienen las fuentes, ¿no? O sea, porque siempre que analizamos cuestiones de crimen, de violencia, pues hay que entender que las fuentes son limitadas, ¿no? O sea, y que además en México el linchamiento, dado que no está tipificado como delito, el archivo judicial no nos ayuda, no nos da pistas para tener una estadística fiable de estos hechos, ¿no? Entonces, el linchamiento sí se consideraba o sea, el linchamiento sí se consideraba un delito, sí se castigaba, pero no tiene especificidad legal, ¿no? Es decir, cuando las autoridades castigaban el linchamiento, no castigaban a los perpetradores por ese delito, sino más bien por homicidio o por homicidio tumultuario o por homicidio calificado. Eso hace entonces que las estadísticas sean limitadas y que de nuevo mi geografía, o sea, lo que yo encuentro como, la geografía del linchamiento que arroja mi estudio, de nuevo tenga las virtudes o los vicios de las fuentes, ¿no? O sea, que pueden referirse
tanto a los periódicos o los periodistas que están más centrados o poniendo más atención a casos que suceden en estos estados, o las cartas de queja que yo revisé, que puede ser que también tengan que ver con conflictos que le interesaba más a la autoridad que sucedían en estos lugares. Ahora, dicho lo cual, ciertamente también quiero decir que digamos, la robustez de los hallazgos se da por un lado por el hecho de que yo cruzo datos que encuentro, ¿no? O sea, con distintas fuentes de nuevo periódico, cartas de quejas, etcétera. Pero también viene dada, de manera reciente se publicó una base de datos sobre linchamientos en América Latina y específicamente también en el caso de México, y es un estudio que publica Enzo Nucio y otros investigadores en un instituto en Suiza. Y lo que es interesante es que en ese estudio el mapa del linchamiento tiene una concentración geográfica similar o casi igual a la que arroja mi estudio, ¿no? Entonces, creo que hay algo interesante ahí que queda por estudiar sobre qué es lo que pasa en el centro del país, ¿no? O sea, si hay una cuestión como de un poco como de cultura del castigo que se ha sentado en estos lugares o de aprendizaje de acción colectiva, o sea, que se digamos, eh, se desprende, digamos, de años o de décadas más bien de llevar a cabo esta práctica, ¿no? Entonces, sí es interesante porque hay una geografía de nuevo que surge de mi estudio y que coincide con estos estudios más recientes. Um, por otro lado, para hacer referencia a la primera pregunta, ¿no? La cuestión de estas otras formas de entender la justicia, ¿no? Y estas otras formas de hacer política. Eh, creo que, o sea, yo siempre me gusta como aclarar que yo estoy interesada en estudiar el fenómeno, pero desde luego no quiero hacer apología de la violencia, ¿no? O sea, digamos, entenderlo, o sea, y entender que lo que me interesa sí es como investigadora y como historiadora, es entender por qué es que no nada más los perpetradores, sino también la opinión pública llegaron a justificar estos actos como actos de justicia. Entonces, ¿qué es lo que está ahí en la raíz de esto? ¿No? O sea, y yo lo que encuentro es que lo que está en la raíz de este fenómeno es una fractura profunda entre la legalidad y la legitimidad, que es parte de la historia de México, pero también parte de la historia de muchos países en América Latina. Es decir, si los ciudadanos observan que la autoridad, que aquellos que supuestamente están ahí para defender el Estado de Derecho, defender las leyes, son los mismos que están abusando de las mismas, se genera entonces una economía moral del uso de la violencia que justifica estos actos como forma de justicia, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es esto que pareciera una historia, digamos, como una historia paralela o el lado oscuro, ¿no? De la historia oficial, es realmente el corazón de cómo se formó el Estado de México, ¿no? Porque no nada más los ciudadanos le ejercen, sino también la policía, los militares, los alcaldes, ¿no? O sea, los políticos. Entonces, trato un poco como de complejizar esta visión dicotómica que presenta la violencia, que imagina que hay una violencia civilizada, modernizante, apegada a las leyes, y que frente a esta está una violencia que es la de los linchamientos, que es una violencia incivilizada, ilegal, etcétera, ¿no? Y más bien presentar cómo la historia es más complicada, ¿no? O sea, porque efectivamente esas violencias populares y esas violencias extralegales han sido ejercidas también por actores estatales, ¿no? Entonces creo que el punto es quizás que esa justicia, esas formas de entender la justicia, esas formas de entender la violencia como legítima, se han dado precisamente porque nunca ha existido en la práctica este otro ideal, ¿no? O sea, que se ha quedado como un ideal, pero no como una realidad para los ciudadanos de a pie, ¿no? Que es que las autoridades respeten y promuevan el Estado de Derecho. Gemma, cuando uno ve los resultados de tu investigación, pues no queda menos que sorprenderse por estas revelaciones, pues por esta dimensión
que es tangible, pero que no se había visto la profundidad de estas manifestaciones, de estas formas de control, de estas expresiones de inconformidad, de disgusto, de manejo y de lenguaje político. En todo esto hay una dimensión subjetiva extraordinaria, porque pues no hablamos de transacciones financieras que pueden ser frías, ni de patrones curriculares escolares que son administrativos, normativos, pedagógicos. Estamos hablando de hechos que desatan pues una fuerte impresión tanto por la violencia que se desata como por las motivaciones, las propias justificaciones que hay, incluso por parte del espectador de asentir las razones de la justicia moral, aunque uno admita que la violencia no debe ser ejercida aun cuando haya un sustento, una base previa, ¿no? Estamos hablando de una historia también de emociones, emociones que fueron reflejadas por los actores, pero también pienso, ya que estamos en estos desdoblamientos posmodernos, eh, en la situación de la persona que investiga estos hechos. Entonces, háblanos de las emociones contenidas en los episodios que analizas y no sé hasta qué punto, porque pues no dejas de ser persona, no eres máquina, no eres inteligencia artificial, también tienes emociones. Cuéntanos de esa dimensión, pues, adelante, Gemma. Sí, no, muy importante esta pregunta y esta reflexión sobre las emociones, porque efectivamente, o sea, las emociones están en el corazón del fenómeno, ¿no? O sea, hay sentimientos muy fuertes de miedo, de frustración, de enojo, que se aceleran además cuando estos se dan en contextos colectivos, ¿no? Y esto lo sabemos desde la sociología de la violencia, ¿no? Y teorías de la violencia que nos dicen cómo a nivel micro y a nivel comunitario, cuando tienes contextos en los que están unas personas al lado de otras, hay una efervescencia de la violencia y un contagio de la violencia, ¿no? O sea, en términos de cómo las emociones viajan y cómo las emociones se van transmitiendo de persona a persona, ¿no? Y hay además hay un efecto muy poderoso de los rumores, ¿no? O sea, que los rumores, eh, y tengo un artículo específicamente sobre los rumores y su impacto en la colectivización de la violencia en México a lo largo del siglo XX, sobre todo centrándome en casos de robachicos, porque creo que lo que es poderoso de los rumores es cómo, o sea, los rumores, y esto ya lo decía, ya lo han trabajado varios teóricos, ¿no? Incluido James Scott, que falleció hace poco, es esta cuestión de que los rumores no son simplemente, no es una fabricación de la realidad, ¿no? O sea, no es una fabricación fortuita, ¿no? O sea, los rumores, la razón por la que tienen esa efectividad y ese impacto es porque recogen ansiedades y recogen prejuicios y recogen como dinámicas de chivo expiatorio que ya están afincados en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente se cree que Daniel Picasso es un robachicos, ¿no? O sea, porque hay condiciones que están dadas, porque ya existe en esa comunidad, existe en Puebla un miedo muy arraigado frente a supuestos robachicos, secuestradores de niños, ¿no? Y porque esta persona, así como en otros casos, es una persona foránea, ¿no? Que se percibe como extraño dentro de la comunidad, que viene en un auto, que tiene placas de afuera, ¿no? O sea, hay de nuevo condiciones que se dan que hacen que el rumor prenda como fuego, ¿no? Entonces, efectivamente yo veo ahí el papel de las emociones muy fuerte, o sea, la dimensión afectiva de los linchamientos es muy importante y de nuevo emociones como miedo, pero también la frustración y el encono frente a las autoridades, porque pensemos también en que el linchamiento es una violencia que es totalmente desproporcional, ¿no? O sea, hay muchos casos en los que el linchamiento se da por la acusación de algo que ni siquiera ha pasado, ¿no? Porque alguien supuestamente se iba a robar algo, porque alguien supuestamente se iba a secuestrar a alguien. Es decir, ni siquiera hubo conducta delictiva, ni siquiera hubo transgresión, ¿no? O en algunos casos se lincha a alguien, de los casos que
estudiado históricamente porque se robó una máquina de escribir, ¿no? Porque se robó ropa, ¿no? De una casa. Entonces, es totalmente desproporcional. La única manera en la que podemos darle sentido a ese exceso de la violencia, a ese sobrematar, ¿no? A ese lenguaje de crueldad, es si entendemos que se está castigando no al transgresor solamente, se está castigando todo, a los potenciales transgresores que pueden venir después de él o ella, se está castigando a la autoridad por su negligencia de décadas, no nada más de meses, se está castigando, o sea, se están ventilando frustraciones también y tensiones que hay al interior de la comunidad, ¿no? Porque no tuve tiempo de desarrollar esto, pero estas comunidades, lo que yo encuentro es que, claro, por un lado hay una capacidad de actuar colectivamente muy fuerte, pero no es que estas comunidades estén libres de tensiones, o sea, están atravesadas por muchas tensiones económicas, políticas, por acceso a recursos. Entonces, de nuevo, el chivo expiatorio emerge como una persona que va a, de una manera muy clara, cristalizar como todas esas frustraciones y surge como una persona ante la cual puede dirigirse este enojo y este encono colectivo. Y bueno, yo, o sea, creo que agradezco también la pregunta porque sí, o sea, en efecto, no soy máquina y además debo decir que yo metodológicamente hice una búsqueda manual de los casos que estudié, ¿no? O sea, no es que yo haya tomado un programa y que haya, no sé, que hubiera tenido los periódicos o las cartas de queja en PDFs que podía como hacer la búsqueda y después sintetizar esa información y pasarlo a una base de datos. Ese no fue mi proceso, ¿no? O sea, mi proceso fue muy cualitativo, o sea, llegué a una base de datos, pero a la cual construí como leyendo estos casos por horas y horas y horas. Y creo que sí, hay una carga emocional muy fuerte, ¿no? O sea, una carga que bueno, pues es indudable que para mí es difícil y yo creo que es más difícil, fue más difícil, y esto lo digo porque creo que también es importante dar cuenta de esos procesos individuales y personales. Yo escribí el libro en inglés inicialmente. Cuando se traduce al español y trabajo en la revisión de la traducción, para mí, emotivamente, el español fue más fuerte, ¿no? O sea, como trabajar el libro en español y yo traduje parte del texto, revisé todo el texto, ¿no? O sea, revisé todas las fuentes primarias y ahí fue donde me tocó también mucho emocionalmente, ¿no? Entonces sí, creo que es fuerte como, y creo que todos los que trabajamos, todos y todas las que trabajamos temas de violencia, es importante que formemos comunidad y que mantengamos como un diálogo muy abierto y muy sincero sobre temas de salud mental y de cómo mantenernos como con una perspectiva y una sana relación con el trabajo que hacemos. Sí, claro, debe haber toda una disciplina profesional como el cirujano cuando mete el bisturí en la piel viva, pues no desmayarse frente a la sangre, ¿verdad? Hay criterios para tratar tu objeto y bueno, pues es una disciplina, desde luego, no es de ninguna manera un turismo cultural para ver qué sucedía en el pasado, sino tiene una intencionalidad. Y en este sentido, dirigiría mi petición de una reflexión acerca de la utilidad. Hablamos mucho de la utilidad del conocimiento, ¿no? La historia también debe ser útil, no solamente para conocer el pasado y comprender lo que sucedió en algún momento. A la vista de la situación actual, a la vista también de un ideal, no dejamos de hablar de ideales, pero si no hay ideales, no hay ruta, de una cultura de la paz. ¿Cómo podríamos aprovechar críticamente, pues no quiero decir esto es lo malo, hacia adelante está la buena cosa? En términos prácticos, ¿cómo un docente podría mirar esto? ¿Cómo considerar que hay historias alternativas paralelas? ¿Cómo hacerlo funcional para que esto sea un aprendizaje
para las personas que nos escuchan, pero también para las personas que van a recibir esa transmisión del conocimiento asimilado. ¿Cómo recibir tu historia de las violencias populares, de los linchamientos, de sus motivaciones múltiples? Gema, no te pido una respuesta definitiva, pero sí danos una orientación del momento. Gracias. Sí, no, no, por supuesto, y de nuevo, excelentes, excelentes preguntas y reflexiones. Em, Creo que diría 3 cosas quizás. O sea, la primera es que, pues, justamente el dar cuenta de la historia de este fenómeno, o sea, y de las violencias populares, y los linchamientos, y los motines, y estas violencias extralegales ejercidas por actores no estatales y estatales, creo que permite entender que al ser histórico, o sea, al ser un fenómeno que tiene una historia, ¿no? Significa que puede cambiarse, ¿no? O sea, que puede revertirse, que está sujeto como a procesos culturales, políticos que no son naturales, ¿no? O sea, no es que haya una cuestión como predeterminada, no es que haya una cuestión, no es que historia sea destino, ¿no? O sea, precisamente el hecho de que tenga una historia, o sea, para mí, un poco, o sea, por un lado podría pensarse, bueno, es un libro, un trabajo sobre los linchamientos en México y da cuenta de su raíz histórica y profunda. Eso significa que así hemos sido, así seremos. No, al contrario, para mí el mensaje es que si esto es un proceso y un fenómeno histórico, significa que es reversible, que puede cambiarse, ¿no? O sea, que está sujeto a la agencia que tenemos nosotros como ciudadanos, eh, como ciudadanos críticos, como personas que desde donde estemos y desde donde nos ubiquemos, podemos entender, leer y actuar de manera crítica sobre este fenómeno, ¿no? Entonces, eso diría lo primero, ¿no? O sea, que al ser histórico es algo que puede cambiarse, es algo en lo cual podemos trabajar como sociedad. El segundo mensaje es decir que una de las premisas centrales del trabajo es decir que los linchamientos no es simplemente la ausencia del Estado, ¿no? Y yo creo que ese mensaje para mí es importante porque si pensamos que los linchamientos son una ausencia del Estado, entonces lo que prescribiríamos inmediatamente de manera práctica es mandar más policías, mandar más militares, ¿no? En cambio, lo que yo muestro es cómo, de hecho, la policía, los militares están ahí. El problema es que las personas no confían en ellos, o el problema es que esos policías y militares abusan de la fuerza, ¿no? Entonces, justamente creo que en aras de construir una cultura de paz, lo que tenemos que entender es que esta historia de los linchamientos, de nuevo, no es que sea como el lado B de la historia, ¿no? Y que en el lado A está la violencia civilizada, pacificadora del Estado. No, es que es parte de esa misma historia, ¿no? Entonces, no podemos cambiar los linchamientos, los motines, ¿no? Esa propensión a hacerse justicia por mano propia, si no cambiamos la manera en la que actúa la autoridad. O sea, si no cumplimos, si no estamos a la altura de ese mandato del Estado y de las autoridades de defender el Estado de Derecho. Si no resolvemos esa fractura entre legalidad y legitimidad tan profunda, no va a haber un entendimiento de la justicia dentro de la ley, ¿no? O sea, siempre va a estar esos entendimientos de justicia alternativos. Y el tercer mensaje, o la tercera, digamos, como cuestión que me parece que el trabajo pone sobre la mesa, es sí una invitación a observarnos a nosotros de manera crítica como ciudadanos. ¿Cómo nos relacionamos y cómo entendemos la justicia hoy en día en México? Tiene mucho que ver con cómo se entendía a lo largo del siglo XX, ¿no? Y en el periodo que yo estudio. Y es un entendimiento de justicia que de nuevo, sigue aludiendo a modelos de justicia extralegal, expedita, corporal, incluso letal, ¿no? O sea, si pensamos como en el apoyo que sigue existiendo en ciertos sectores de la sociedad a la pena de muerte, al uso de la tortura, ¿no? O sea, ante supuestos narcotraficantes o personas que están involucradas en el crimen organizado. Entonces, creo que el trabajo también hace un llamado a pensarnos de manera crítica como ciudadanía en qué trabajo tenemos que hacer, de nuevo, no pensando solamente en el Estado en este momento, en la autoridad o en lo que no ha hecho la autoridad, sino que nos falta a nosotros hacer como ciudadanía para tener una visión más crítica, ¿no? O sea, y yo creo que aquí el trabajo de las universidades,
incluso de las iglesias, de la opinión pública, es muy importante, ¿no? O sea, para pensar, para romper un poco con esta lógica de que hay ciudadanos buenos y ciudadanos malos, y que los ciudadanos malos merecen otro tipo de trato, ¿no? O sea, creo que hay una conversación que es importante tener y que tiene que ver con una cultura del Estado de Derecho, ¿no? Con una cultura que abrace de nuevo como estos modelos de justicia que no pasen por estas formas de castigo violentas y que no pasen tampoco por el abuso de la fuerza, ¿no? O sea, creo que de nuevo como ciudadanos somos parte de esta historia, ¿no? O sea, somos responsables también de la creación de esta historia y por tanto está en nuestras manos también cambiarlas. Entonces creo que con esos tres mensajes me quedaría, que me parece que podrían abrir una conversación interesante. Muy bien, Gema Club Santa María, creo que has abonado de forma extraordinaria a este esfuerzo por eh, poner de relieve la presencia de una serie de fenómenos como las violencias en México durante el siglo XX. También abonas críticamente a la propuesta reflexiva para mirar nuestras prácticas y considerar, como tú dices, que son eh, hechos inscritos en la larga historia de la humanidad y que podemos transformarlos y que además son procesos que llevarán su tiempo, pero un inicio es un inicio. Entonces tú ya has comenzado a examinarlos, nos toca ahora reflexionar, ver las diferentes formas de violencia. Te escuchaba, la violencia en las aulas de clase también es pavorosa y creo que sería un buen punto de inicio para una cultura de la paz y todo esto que estamos relacionando y aplicando las docentes, los docentes, las alumnas y los alumnos, porque también desde ahí se comienza desde la familia, pero también en la escuela, en la vía pública, en la cosa pública. Y Gema Club Santa María nos ha ofrecido importantes pistas para comprender algunas de estas manifestaciones de las violencias en México durante el siglo XX. Te estamos extraordinariamente agradecidos, no solamente por haber aceptado, por el enorme esfuerzo que has aplicado para estar en esta conferencia, que hay que aclarar al público, es una conferencia que fue grabada de forma previa para pues atender los requerimientos de la transmisión para que no se nos fuera a ir al vaporoso mundo de la nada a esta transmisión. Ya es una realidad y le agradecemos a Gema haberla hecho una materialidad, darnos la sustancia. Muchas gracias, Gema. Muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes y muchas gracias, David, por todas tus preguntas y reflexiones. Muchas gracias al público también por acompañarnos. A todas, a todas, a todos ustedes, los invitamos a seguir el curso de esta actividad relacionada con violencias en México durante el siglo XX. El próximo martes 30 de julio tendremos como invitado increíble a Camilo Vicente Ovalle, quien nos hablará de la relación entre la violencia, el Estado y la sociedad. Una conferencia verdaderamente imperdible como las dos anteriores que nos preceden. Los esperamos aquí en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con el talentoso equipo que hace posible estas transmisiones. Me despido, mi nombre David Guerrero. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.